historia de la microbiología, podemos mencionar varios periodos, ¿no? O específicamente, en este caso hay 4 periodos, en la cual hay un primer periodo que lógicamente eran hipótesis o especulaciones, ¿verdad? En el cual se basaba que, repito, solamente en sospechas, ¿verdad? Hasta que este tipo de sospechas o especulaciones se pueden confirmar cuando llegaron los expertos, en este caso los microscopistas, ¿no? De ahí hay un segundo periodo que tiene lenta acumulación de observaciones, más o menos desde 1675, que si me pongo acá, destapo acá, me pongo ya, destapo ya. Yo creo que voy a tener que dar la clase de acá del centro, para no para nadie. Entonces, aproximadamente hasta la mitad del siglo XIX, que ahí ya arranca con el descubrimiento de los microorganismos por Leeuwenhoek. Es un alemán que es a quien se le atribuye el descubrimiento de las bacterias. Leeuwenhoek. Un tercer periodo de cultivo de microorganismos, en este caso ya se había Leeuwenhoek tal vez descubierto bacterias, ahora esas bacterias las empezaron a cultivar, lógicamente, en medio de cultivo, ¿no? En medio de que usaban secreciones, sangre o algún otro tipo de fluido de organismos vivos, ¿verdad? Entonces, repito, en este periodo ya acá aparecen las figuras en el tercer periodo de Louis Pasteur y también Koch. ¿Qué hizo Koch? Algo bien reconocido. ¿Qué descubrió? Cristalizar de la microbiología. ¿Él? Cristalizar a la microbiología. Sí, o sea, sí, pero él es famoso porque descubrió o identificó al famosísimo bacilo de Koch, que es el causante de la TB, tuberculosis, ¿verdad? Y un cuarto periodo, que esto va desde principios del siglo XX hasta la actualidad, en la cual los microorganismos se estudian en toda su complejidad fisiológica, en toda su complejidad estructural, bioquímica, genética, ecológica, etc., ¿no? Están todos los hechos que son los Pasteur, ¿no? Como definición, la microbiología, que había mencionado, es la rama de la biología que se encarga del estudio de los microorganismos, ¿verdad? Micro, cuando hablamos de micro, hace referencia a microscópico, es decir, que escapa de la percepción de los humanos. Cuando hablamos de microorganismos nos referimos a microbios, ¿verdad? Es decir, en este caso, organismos, ¿verdad? Celulares, ya sea uni o multicelulares, que escapan a la percepción de los humanos. Entonces son organismos microscópicos. La microbiología deriva de tres palabras griegas que son micros, que quiere decir pequeño, bios, que quiere decir vida, y logos, que quiere decir estudio o tratado. Dígame. Una pregunta. ¿Usted sube las diapositivas o salva las partes? Sí, no tengo problema. La microbiología como tal tiene varias subdisciplinas o ramas, muchas, pero fundamentan sus estudios en 4. Es decir, que estas 4 son los pilares fundamentales de toda la microbiología. ¿Y cuáles son? Bueno, la bacteriología, la virología, la micología y la parasitología.
La bacteriología es la ciencia que se encarga del estudio de las bacterias. La virología es la ciencia que se encarga del estudio de los virus. La micología es la ciencia que se encarga del estudio de los hongos. Y la parasitología es la ciencia que se encarga del estudio de los parásitos, tanto microscópicos como macroscópicos, es decir, protozoos y helmintos. Pero no quiere decir que estas sean las únicas ramas de la microbiología. Son muchas más de 30. Pero, por ejemplo, hay microbiología alimentaria. Esa es una rama de la microbiología. Pero obviamente que hay microbiología industrial. Hay microbiología paleontológica. Pero todas basan sus estudios en esto, ¿no? Todas basan sus estudios en esto. O sea, estos son los 4 pilares fundamentales del estudio de todas las otras ramas o subdisciplinas de la microbiología. ¿Tienen algún problema, alguna duda con respecto a estos conceptos hablados? Bueno, ahora vamos a hablar de algo importante. Vamos a hablar de algunos aspectos epidemiológicos, que en este caso comprende a la tríada epidemiológica. Yo prefiero decirle tríada epidemiológica que tríada ecológica, porque tiene que ver mucho con la epidemiología. No quiere decir que no tenga que ver con la ecología, pero lo más acertado es decir epidemiológica, tríada epidemiológica. Si la buscan ustedes, la van a encontrar así como tríada epidemiológica. ¿Por qué le damos esto? Porque estamos hablando de la tríada epidemiológica. Habíamos dicho que antes de hablar propiamente de las subdisciplinas de la microbiología, teníamos que comprender esta relación que hay con el microorganismo y con nosotros, que en este caso somos el huésped, ¿verdad? Ahora, es importante que reconocer o saber que no todas las enfermedades son infecciosas, ¿verdad? No todas las enfermedades son infecciosas. Cuando hablamos de enfermedades infecciosas, nosotros tenemos como etiología o como agente causal un microorganismo, ¿verdad? O bueno, un microorganismo o en este caso un organismo patológico que puede ser que no sea microscópico, o por ejemplo una máscara de glicoides, un piojo, ¿verdad? Que nos cause una pulga, una garrapata que nos cause alguna enfermedad. Sino que también hay enfermedades que no son infecciosas, como por ejemplo la diabetes, la hipertensión arterial, ¿verdad? Enfermedades cardiovasculares que no son de origen infeccioso. Se las denomina enfermedades crónicas no transmisibles porque no pasan. Normalmente las enfermedades infecciosas uno puede transmitir, ¿verdad? O como se dice, pasa de un individuo a otro, se transmite. Entonces, en este caso, la tríada epidemiológica que está conformada por, en este caso, el huésped, el agente infeccioso, lógicamente, bueno, no el agente infeccioso exclusivamente, sino el agente causal de la enfermedad, que no siempre va a ser, como ya mencioné, un microorganismo, ¿verdad? Y el ambiente. Entre estos tres, lógicamente que debe haber un equilibrio. Cuando hay un equilibrio, yo voy a tener salud. Y cuando hay un desfase, una alteración de la homeostasis, obviamente que voy a tener enfermedad, ¿no? Vamos a describir cada uno de los componentes de la tríada epidemiológica. En este caso, el huésped. ¿Qué es el huésped? O a quién identificamos como huésped, ¿verdad? En este caso, el ser vivo, ¿verdad? El ser vivo, que en circunstancias naturales va a permitir la subsistencia o alojamiento de un agente causal de enfermedad.
Ojo que estamos hablando de agente causal. Agente, no estamos hablando exclusivamente de un agente infeccioso. Porque eso quiero que diferencien entre un agente causal y un agente infeccioso. Un agente infeccioso, por ejemplo, hablando de neumonía, el agente infeccioso fue un Streptococcus pneumoniae. Pero, por ejemplo, un paciente que se infartó, ¿verdad? Su agente causal fue dislipidemias, ¿verdad? Aterosclerosis, ¿ya? Entonces, eso hay que diferenciarlo, que no todas las enfermedades son de origen infecciosa, ¿no? ¿Ya? Entonces, el huésped, que quede claro, se considera huésped a todo ser vivo que en circunstancias naturales permiten el alojamiento o la subsistencia de un agente causal de enfermedad. ¿Cuáles son las características que se estudian en el huésped? ¿Verdad? Son importantes y son variables. Por ejemplo, la edad, el sexo, la herencia, el estado nutricional, la cultura, aspectos psicológicos y los hábitos. ¿Y qué quiere decir esto, no? ¿Y por qué es variable? Porque no es lo mismo que un huésped tenga la edad que ustedes tienen, 20, 21 años, ¿verdad? A un huésped que tenga 3 meses o a un huésped que tenga 90 años, ¿verdad? Hay patologías que son más comunes por edades. Obviamente que ustedes tienen 20 años y tienen un sistema inmunológico completamente desarrollado, ¿verdad? Y que ha adquirido más anticuerpos que alguien que tiene 5 meses. O que alguien que tiene 90 años, en la cual el sistema inmunológico propio de la edad ya ha disminuido, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el timo ya a esa edad está casi que afuncional, ¿verdad? En cambio, ustedes tienen ahorita un timo que funciona muy bien, ¿verdad? Para la maduración de los linfocitos T, que se puede decir son los comandos de élite de nuestro sistema inmunológico, ¿verdad? Entonces la edad es un factor o una característica importante que se valora en el huésped. Repito, no es lo mismo tener 2 meses a tener 25 años a tener 90 años. Obviamente se supone que estamos en un rango de edad que somos más resistentes o más fuertes a los microorganismos o enfermedades. ¿Okay? El sexo, obviamente que el sexo también tiene que ver porque hay enfermedades, patologías, incluso enfermedades infecciosas que afectan más a un sexo de preferencia. Por ejemplo, el papiloma, muy bien. El agente causal, en este caso un virus, que la mujer es mucho más susceptible. No quiere decir que un hombre no pueda tener un CA, un cáncer, pero la mujer es más susceptible a que se desarrolle un cáncer de cervix dependiendo de las cepas en potencia, ¿verdad? Más susceptible en este caso la mujer. También hay enfermedades que no son infecciosas, como por ejemplo la artritis reumatoide, que es más común en mujeres que en hombres, ¿ya? Y así podemos mencionar muchas patologías que tienen predisposición hacia el sexo femenino. Por ejemplo, una enfermedad infecciosa, la chikungunya, también tenía más predisposición hacia las mujeres, ¿no? La herencia, lógicamente, no es lo mismo alguien que sus papás, sus abuelos no hayan tenido ninguna patología, a alguien que su papá, su mamá, sus hermanos y sus abuelos sean diabéticos, ¿no? Hay un factor herencial de importancia. El estado nutricional, lógicamente, no es lo mismo. Ustedes que desayunan, almuerzan, meriendan, comen cualquier cosa, tienen todo, gracias a Dios, a alguien que no tiene todas las comidas o que no tiene una dieta balanceada, en la cual es importantísimo para mantener el estado del sistema inmunológico, ¿verdad? Tiene que ver, por ejemplo, la tuberculosis, se dice que es la enfermedad
de la miseria, ¿ya? Es la enfermedad de la miseria, ya sea porque hay unos malos, digamos que hay mala alimentación, y también por el entorno o el desaseo en el cual puedan vivir, ¿verdad? Ustedes en algún momento les tocará pasar por hospitales, tal vez a todos, tal vez a la mayoría, y les toque pasar por el área de tuberculosis, ¿no? Si usted está bien conmigo, créanme que no le va a caer nada. Yo cuando estudiaba medicina, me tocó un profesor que era cagadísimo, que nos daba diagnóstico por imágenes, y nos decían que para poder salir bien en este examen teníamos que ir al hospital de Lea, que ya no existe, que era de la tuberculosis, un hospital muy feo, o sea, realmente lo cerraron porque el hospital era feo, olía mal, o sea, estaba realmente había que remodelarlo, etcétera, ¿no? Pero bueno, había que cerrarlo para abrirlo nuevamente con condiciones adecuadas, pero bueno, no se ha hecho. Pero ahí daba un miedo ir a ese hospital, los muchachos, ¿no? Y de ahí cuando ya estaba en el internado, me tocó rotar justo en el área de la tuberculosis, ¿no? Nunca me cayó tuberculosis, era de Francia. Y mi hijo también estudia medicina y justo estaba recibiendo clases en área de tuberculosis. Y él asustado, es normal cuando uno es muchacho que se asuste de eso. Pero nunca le cayó obviamente tuberculosis, porque la tuberculosis es la enfermedad, como antes decíamos, de la miseria, ¿ya? Entonces, tuberculosis no le cae a cualquiera, le cae a alguien que está con su sistema inmunológico deprimido. Y una de las causas que el sistema inmunológico esté deprimido tiene que ver bastante con el estado nutricional, ¿verdad? La cultura también tiene que ver bastante, la cultura, la religión. Por ejemplo, con mucho respeto, los testigos de Jehová, ellos no permiten que se le haga transfusiones sanguíneas. Nadie puede ni continuar su fe, pero tiene que ver bastante también la cultura, la religión. Aspectos psicológicos. Los aspectos psicológicos tienen que ver bastante. Las enfermedades psicosomáticas sí existen, ¿verdad? Aquí tenemos una mala cultura de ir al psiquiatra, porque aquí consideramos que el que va al psiquiatra está loco, ¿verdad? Y no es así. Los estados depresivos, los estados de ansiedad te llevan a un estado depresivo y que realmente es una enfermedad que debe tratarse, ¿no? Entonces los aspectos psicológicos te van a llevar a otro tipo de patologías, ¿no? Entonces hay que considerarlo también. Y lógicamente que los hábitos de sedentarismo, hábitos de consumo de alcohol, hábitos de consumo de tabaco u otros hábitos en la cual son perjudiciales para la salud, ¿no? Entonces todas estas características se deben considerar cuando hablamos del huésped, ¿ya? Entonces todas estas características predisponen en este caso a que el huésped pueda dar chance a que un agente causal se aloje en él. Ahora, el agente causal, ¿verdad? Cuando hablamos de agente causal, ¿a qué nos referimos? En este caso, son las estructuras partículas o cualquier factor biológico, ¿verdad? Y en este caso tiene la capacidad, ¿verdad?, de producir enfermedad en un huésped. Entonces, repito, cualquier factor biológico, químico o físico, ¿verdad? Biológico, químico o físico. Entonces, cuando yo digo biológico, ahí me refiero a microorganismos y parásitos, ¿verdad? Ahí yo me refiero a las bacterias, ahí me refiero a los hongos, y ahí me refiero a los virus y a los parásitos, ya sea micro o macroscópicos, ¿verdad? Entonces, el agente causal biológico, ahí me refiero a esto. Solamente cuando digo
agente causal biológico. Porque repito, tengo también factores físicos, químicos, incluso factores nutricionales, que ahí no lo mencionan, pero yo se lo estoy diciendo. Como agentes físicos, tenemos el calor extremo, tenemos el frío extremo, tenemos la humedad extrema, tenemos radiaciones y tenemos el intenso ruido. Bueno, a Dios gracias, en nuestro país no sufrimos tanto de el calor extremo o frío extremo. Claro, tenemos calor, lógicamente, tenemos humedad, pero en comparación a otros países donde las temperaturas sobrepasan los 40 grados centígrados, nosotros cuando tenemos normalmente la temperatura de calor acá en nuestra tierra está en 33, 34 grados. Cuando hemos llegado a 38 es una locura Guayaquil. Agréguele la humedad. Imagínense en otros países que manejan a veces temperaturas que sobrepasan los 40 grados, ¿no? Pues ahí sobrevienen enfermedades que generalmente son enfermedades asociadas a alteraciones cardiovasculares, ¿verdad? El frío extremo. Acá lo más frío que nosotros podemos tener, que hemos llegado creo que es a 24 grados. Y nosotros con 24 grados estamos que nos morimos de frío, ¿no? Pero en otros países tienen temperaturas que están muy por debajo de 0 grados, ¿no? Si nosotros vamos a la sierra, y bueno, una de las partes más frías, por ejemplo, es el Cajas. El Cajas a veces está en la entradita, suele estar a 7 grados. Y si introducen un poco, puede llegar, dependiendo del caso, hasta 0 grados, ¿no? Si vas al Chimborazo, te vas a topar con temperaturas entre 2, 3 grados, 0 grados, y en algunos casos especiales que baja sobre 0, pero 1, 2. Pero en otros países tienen menos 10, menos 20. O sea, imagínense lo extremo de esa temperatura, ¿no? Entonces nosotros no tampoco sufrimos de eso, pero igual hay que mencionarlo. También enfermedades asociadas a alteraciones cardiovasculares, igual que la humedad. Aquí nosotros tenemos humedad, lógico, pero tampoco se compara a las humedades del Medio Oriente, que también están asociadas a patologías cardiovasculares, a patologías técnicas, respiratorias, entre otras, ¿no? La radiación, todos sabemos que la radiación produce enfermedades, más aún cuando hablamos de una mujer que está en estado de gestación, y el ruido intenso que va a dejar al paciente con algún tipo de sordera, alguna hipoacusia. Antes las empresas, bueno, en el país no había tanto control. El control vendrá siquiera, ¿qué serán? Unos 15 años. Yo creería que no más, en la cual el IES empezó a pedir a las empresas los reglamentos internos y los reglamentos de seguridad de cada empresa. Y obviamente que las empresas no tenían. Pues ahí los que habían hecho seguridad industrial se hicieron la plata, ¿no? Gente que se hizo millonaria en cuestión de un año, porque todas las empresas empezaron a pedir que les elaboren las normas de seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces antes, por ejemplo, usted iba a una empresa y no era obligación, aunque les parezca mentira, que alguien que estaba en una industria, por ejemplo, de cartón, papeleras, en la cual el sonido constante de esa máquina te deja sordo. Hoy en día no, hoy en día todo el mundo tiene que estar con el equipo básico y necesario de seguridad, si no, eres multado, ¿no? Entonces, por eso es que es común que usted encuentre pacientes mayores, obviamente ya jubilados, sordos, que trabajaron obviamente en industrias, ¿no? Cartonera, en algunos laboratorios, porque no usaban, porque no les daba la gana los tapones, ¿no? Para evitar el daño a nivel de la membrana timpánica, ¿no? Entonces, el ruido es un causal, un agente causal, en este caso físico, de una patología que específicamente
está relacionado a la audición, hipoacusia o simplemente la sordera completa, ¿no? Agentes químicos. Ahí podemos mencionar a los medicamentos y a las sustancias químicas. Ahí puede surgir la inquietud y decir por qué los medicamentos, si los medicamentos han sido hechos para más bien contrarrestar patologías, ¿verdad? O ser coadyuvantes en un tratamiento. Sí, pero eso es en el caso de un buen uso, ¿verdad? Un uso adecuado de medicamentos. Por ejemplo, vamos a citar el ejemplo de la pandemia. Hay una molécula que se hizo muy popular, el paracetamol, todo el mundo lo conoce. Es una molécula noble, es un antipirético, ¿verdad? Como analgésico sí tiene acciones analgésicas, pero muy moderadas o leves. Pero en la pandemia se abusó de su uso. Entonces, ¿qué se hizo popular? El uso de paracetamol a dosis de 1 gramo, el famosísimo Analgan, Apiral, Parabay, de 1 gramo. Entonces la gente asociaba que el paracetamol te prevenía que te enfermes de COVID. Y el paracetamol, yo creo que todos lo pueden haber vivido, se acabó en todas las farmacias, no había paracetamol. Yo por donde vivía era increíble ver la cola afuera de la farmacia para comprar, y la gente iba a comprar paracetamol. Entonces la gente abusó del uso del paracetamol, sobrepasó las dosis máximas, porque se habla que la dosis máxima de paracetamol es ya, pero tanto y tanto, 4 gramos. Entonces la gente tomaba de 1 gramo y tomaba cada 3, cada 4 horas. Ya entonces empezó a tomar 5 o 6 gramos y algunos hasta 8 gramos diarios. Entonces, aparte de que teníamos COVID, después de un tiempo empezaron a aparecer pacientes con hepatopatías, con alteraciones del hígado, porque el paracetamol, a pesar de ser una molécula noble, en dosis altas, sobrepasando las dosis máximas, producen alteración a nivel hepático. Y así podemos mencionar algunos fármacos que fueron usados en pandemia que no debieron haberse usado y que produjeron daño. La otra fue la hidroxicloroquina, el famosísimo plaquinol. Incluso el municipio de Guayaquil importó gran cantidad de hidroxicloroquina. Y resulta que la hidroxicloroquina nunca hizo nada al COVID, nunca. Por ahí un estudio que no tenía validez fue lo que los impulsó a tomar en algunos casos plaquinol o hidroxicloroquina. ¿Y qué pasó? Empezamos a tener, más allá de pacientes con COVID, pacientes con alteraciones cardíacas a causa del plaquinol o de la hidroxicloroquina, y también alteraciones a nivel de retina, porque la hidroxicloroquina tiene efectos adversos sobre la retina. Entonces, los medicamentos, lógicamente, que fueron hechos y descubiertos y fabricados para combatir infecciones, enfermedades o ser coadyuvantes en tratamientos de diferentes dolencias, pero bien usados. No abusar de las dosis ni tomar cuando no debo tomar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, los corticosteroides son muy buenos, pero si tú abusas de un corticosteroide te va a dar una enfermedad, te va a dar una insuficiencia suprarrenal, un síndrome de Cushing, ¿ya? Entonces, los medicamentos bien usados, todo bien. Si usamos dosis inadecuadas, va a producir enfermedad. Y en algunos casos también pueden ser bien usados, pero el sistema inmunológico puede tener una respuesta exagerada y también puede producir algún tipo de alergia, ¿no? Un shock anafiláctico. Y con respecto a sustancias químicas también, obviamente que pueden ser muy tóxicas para nuestro organismo, entre ellos productos de limpieza, por ejemplo, que a veces son combinados inconscientemente y erróneamente con cloro y producen un ácido que puede llegar a producir quemaduras en todo el tracto respiratorio, ¿no?
agentes nutritivos que no estaba mencionado en una diapositiva anterior, pero aquí sí lo mencionamos, también tienen bastante que ver, ¿verdad? El exceso o deficiencia de cualquier nutriente, ¿verdad? En este caso, el exceso, por ejemplo, colesterol, comida chatarra, como se la conoce vulgarmente, puede elevarnos los niveles de colesterol y eso nos va a llevar o nos va a conducir a patologías como aterosclerosis, dislipidemia, que nos pueden llevar a una consecuencia grave que son problemas cardíacos, ¿verdad? Infarto agudo del miocardio, entre otros. Y de deficiencias también, algún complejo vitamínico que obviamente nos puede llevar o nos puede exponer a que nuestro sistema inmunológico se debilite y puede ser presa de algún microorganismo. Y el ambiente, en este caso es el espacio físico donde interactúan el huésped y el agente. ¿Alguna pregunta con la triada epidemiológica? Los colores que estaban ahí, esos son siempre los mismos, o sea, vueltas amarillas, No. pueden variar. Sí, no, eso no tiene nada que ver. Lo que tienes que saber es que la triada epidemiológica está formado por, o cuáles son los componentes de la triada epidemiológica, ¿no? El huésped, el ambiente y el agente causal, ¿no? Y saber qué es cada cosa, saber que el agente causal puede ser biológico, puede ser físico, puede ser químico, puede ser nutricional, eso. Luego llegamos a la deducción a saber que por un agente de los tránsito. ¿Cómo llegamos a dar un diagnóstico o identificar? si es que o qué tipo de agente infeccioso es o qué tipo de agente causal? Ajá, o sea, Bueno, buena la pregunta. El agente causal biológico, ya sabemos que son los virus, las bacterias, los hongos, ¿verdad? Los parásitos. Y cuando yo tengo un agente causal biológico, yo voy a tener fases que se conocen como fases del proceso infeccioso. Cuando es un agente causal biológico, yo hablo de infección. Infección o hablo de infestación si es que el si es que el agente causal no es microorganismo, sino que es un macroorganismo. ¿Ya? Entonces las fases del proceso infeccioso ¿cuáles son? Entonces, para yo hablar de un proceso infeccioso o de una enfermedad infecciosa, lógicamente, el agente causal es biológico, ¿verdad? Yo tengo que tener primeramente un periodo de contagio. ¿Verdad? Entonces el periodo de contagio es que yo estoy enfermo, ¿verdad? Pero aún no presento signos o síntomas. Entonces yo estoy sin fiebre, estoy sin nada y tengo COVID. Y todos cuando hablamos emitimos los aerosoles o las gotas de flush, todos, ¿no? Que no se las ven porque son microscópicas. Pero en esas gotas de flush hay va microorganismos. Y aquí está Chiquipata. Chiquimarca. Chiquipata también hay, ¿no? Chiquipata. Entonces él está respirando esos aerosoles y ahí está, por ejemplo, el virus del COVID. Entonces ahí se está produciendo en este caso la primera fase del proceso infeccioso, que es el contagio. Y vale recalcar que en el contagio, lógicamente, es asintomático. Y ahí viene una segunda fase, en este caso es el periodo de
incubación, que también es asintomático. ¿Qué quiere decir? Que ya entró el microorganismo, en este caso hablando de un agente que entró por vía aérea, se asienta en la mucosa y ahora va a incubación o colonización, dependiendo de la agente causal, ¿no? Incubación o colonización. También es asintomático, ¿verdad? Y de ahí viene una tercera fase, que en este caso es la fase o el periodo prodrómico. La fase o el periodo prodrómico, que en este caso se caracteriza por, ahora sí, ya tener síntomas. Pero vale recalcar que son síntomas inespecíficos. En este caso, esos síntomas inespecíficos son fiebre, dolor, cefalea. ¿Y por qué digo que son síntomas inespecíficos? Porque ni la fiebre, ni el dolor, ni la cefalea me orienta a un diagnóstico. Es decir, que todas las patologías, por decirlo así, tienen esos síntomas. Es decir, que no son específicos de una enfermedad como tal, sino que están presentes en todas las enfermedades. Si me va a dar hepatitis, yo tengo fiebre, dolor, cefalea. Si a mí me va a dar dengue, yo voy a tener fiebre, dolor, cefalea. Si a mí me va a dar salmonelosis, yo tengo fiebre, dolor, cefalea. Esos son inespecíficos, quiere decir que están presentes en todos lados, ¿verdad? En todas patologías. Después del periodo prodrómico, ahora sí viene, en este caso, la enfermedad propiamente dicha, la fase aguda, ¿verdad? Ahora sí vienen los síntomas y signos, que ahora sí son específicos de una enfermedad. Por ejemplo, alguien con hepatitis A se contagió comiendo el bolón de aquí en la esquina, comió el bolón hoy día, ahí está el virus, ya se replicó y el paciente empieza con fiebre, malestar, ¿verdad? Y en el transcurrir de los días, ahora sí aparecen los signos específicos. El paciente se empieza a poner amarillo. El médico lo examina y tiene el hígado grande, es decir, tiene hepatomegalia, ahora tiene signos específicos de una enfermedad. Aquí yo no puedo determinar cuál puede ser la enfermedad, acá sí. ¿Ya? Por eso cuando un niño se enferma, por ejemplo, amaneció con fiebre, aunque suene tal vez un poco controversial, llevarlo al médico, el primer momento que se enfermó no es tan conveniente, porque estás en una fase prodrómica que el médico no es brujo, no sabe, ¿no? O sea, el médico lo que va a hacer es tratar la fase prodrómica y solo se la trata con fármacos, en este caso, aliviar la sintomatología, la fiebre. Y como estamos en Guayaquil, que no sé si puede ser un dengue, lo único que te van a mandar es paracetamol. La mamá sale bravísima de la consulta y dice: este doctor, para más que le manda paracetamol, yo también. Pero es lo correcto. Ahora hay médicos complacientes que no deberían existir, que para que la mamá no salga brava, de una le manda un antibiótico, que está haciendo un daño. Entonces, esperar la evolución de la enfermedad, porque de la fase prodrómica a la fase propiamente dicha de la enfermedad activa, ¿verdad? Puede ser que sea un día, 2 días, ¿ya? No hablamos de días específicos porque depende de cada agente causal y de cada enfermedad. Entonces, de esto se caracteriza una enfermedad infecciosa. En cambio, en una enfermedad que no es infecciosa, ejemplo, diabetes, el paciente no me va a hacer
no se me va a contagiar, no va a hacer un periodo de incubación, ni va a tener una fase prodrómica, sino que la característica, dependiendo de la enfermedad, va a ser otra. Si es diabético, él va a empezar a orinar mucho, o sea, se va a sentir débil y va a empezar a orinar, pero como loco, ¿no? Eso lo va a llevar a que él pierda peso en 2 o 3 días, mucho peso, ¿ya? Y va a tener mucha sed, entonces no va a tener fiebre. Son diferentes presentaciones clínicas, ¿ya? Pero cuando es un agente causal biológico, yo voy a tener, obviamente que después de esto viene la declinación de la enfermedad, ¿verdad? Viene el periodo de convalescencia, y vale recalcar que una enfermedad tiene varias opciones, ¿no? O te curas con secuelas, o te puedes curar sin secuelas, te puedes agravar o te puedes morir, ¿verdad? Esas son las opciones de un proceso o una fase infecciosa, de una enfermedad infecciosa, ¿ya? Entonces, estas fases no ocurren en las enfermedades que tienen como agente causal físico, químico o nutricional. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Una duda. Las fases del proceso infeccioso también dependen del estilo de vida del paciente. O siempre van a ser las mismas, o tal vez porque el paciente es de una forma, tiene un estilo de vida distinto, como saludable, es menos los síntomas o los signos. A ver, sí y no. ¿Por qué sí y no? Porque nosotros tenemos microorganismos que son considerados algunos verdaderos y otros que son considerados oportunistas, ¿ya? Un microorganismo verdadero, bacteria, hongo, por ejemplo, un hongo, la cándida, es un hongo oportunista. Es decir que si a mí me da una candidiasis bucal, digamos, ¿no? Que por algún motivo este marcador sea contaminado de cándida y yo me lo llevo a la boca, el hongo entra en mi boca, pero el sistema inmunológico lo acaba, no me va a llenar la boca de hongos. Pero si yo soy un paciente con VIH, que hago esto y me lo llevo a la boca, yo a los, exagerando, 2 días tengo toda la boca llena de hongos. Porque ese microorganismo que es oportunista se aprovechó de la oportunidad de que el sistema inmunológico está debilitado y te enferma. Pero si yo tengo un microorganismo que es un microorganismo verdadero, obligado también se lo conoce, ese no importa cómo esté el sistema inmunológico, ese tiene la capacidad, ¿verdad?, de producir enfermedad, ¿verdad?, por muy bien que esté el sistema inmunológico, por muy bien. Los agentes infecciosos tienen algo que se conoce como poder patógeno, o lo que también se conoce como patogenicidad. Poder patógeno o patogenicidad es lo mismo. ¿Qué quiere decir? Poder patógeno o patogenicidad es la capacidad que tiene un microorganismo para producir enfermedad. Esa capacidad es variable, ¿verdad? No es lo mismo un man que solamente tenga un bate, ¿verdad?, a un man de allá de al fondo, de allá por la Cristal, que tenga un fusil
para espucir. El man que tiene el bate, si te coge y te pega un batazo en la cabeza, te puede matar. Tiene poder o tiene capacidad para producir daño. Y el de acá también, pero como tiene armas de fuego, tiene mayor capacidad para producir daño. Entonces, en nuestro organismo se conoce como poder patógeno. La Candida albicans tiene poder patógeno, pero por ejemplo tiene menor patogenicidad que un Streptococcus pneumoniae, ¿ya? Por ejemplo, se me fue el virus el ébola. El virus del ébola tiene un poder patógeno altísimo, en relación al virus, a la bacteria del cólera, al virus cholerae, que es una bacteria, tiene poder patógeno, pero el ébola tiene mucho mayor poder patógeno. ¿Ya? Entonces depende, cuando sea sí y no, depende de esto, de cuál fue el microorganismo que me tocó, de la capacidad de producir daño, es decir, de la patogenicidad, depende si es que es un microorganismo verdadero oportunista, que está en relación a esto, y también hay otro factor que también es importante, que es el inóculo infectante. El inóculo infectante es la capacidad mínima de un microorganismo para producir enfermedad. ¿Qué quiere decir con esto? El inóculo infectante del ébola va de 1 a 10, es decir, de 1 a 10. Es decir, que una partícula de ébola es capaz de producirme la enfermedad. Tan solo una partícula. Cuando hablo de partícula me refiero al virus, porque el virus no puedo decir que es un microorganismo porque no es considerado, porque no está formado de células, ¿no? No que se lo considera partícula. Entonces el virus del ébola, tan solo con una partícula produce enfermedad. Lo que el rotavirus no. El rotavirus necesita 10 a la 6, creo que es, para producir una enfermedad. ¿Ya? Entonces depende del inóculo infectante, es decir, de la cantidad de virus que entró a mi cuerpo. Mira, en el COVID, todos sabemos que el hospital satélite era el hospital de Washington. Por ahí hicimos un estudio, ¿verdad? Entonces la cantidad o la carga viral que había en el hospital era increíble. El que entraba al hospital se iba con COVID sí o sí. No había chance. Todo el que entraba al hospital se iba con COVID. Obviamente dentro del hospital la carga viral era extraordinaria. Afuera del hospital había carga viral y en los alrededores del hospital había carga viral. Pero la carga viral, es decir, el inóculo infectante que había en el hospital, vamos a hablar de números cualquiera, ¿no? En el hospital había 1 millón de carga viral. Afuera había 500.000 de carga viral. Ya en la calle había 100.000 y ya en los alrededores de los barrios de pronto había solamente un 50.000. Entonces toda esa gente, tú le hacías exámenes de COVID y todos salían positivos. Entonces, si la carga viral o el inóculo infectante era bajo, le daba chance a que mi sistema inmunológico responda, pueda matar al virus y ya hacer defensa, anticuerpos. En cambio, cuando yo tenía una carga viral muy alta, es decir, un inóculo infectante muy alto, mi sistema inmunológico no podía combatir contra 1 millón de virus y por eso es que, obviamente, me predisponía yo a enfermarlo o tener la sintomatología más grave. ¿Ya? Y ya que estamos hablando de números, te digo que obviamente, del 1 al 10 puede que te dé, como también no, ¿verdad? No. O sea, sí, de por sí se te da. El ébola tiene un poder patógeno altísimo. Un poder patógeno altísimo. Y el inóculo infectante es la cantidad que se necesita para poder producir la enfermedad.
Entonces, decía yo, ponía como ejemplo que el inóculo infectante del virus del ébola va de 1 a 10. ¿Qué quiere decir? Que tan solo una partícula de virus del ébola te puede producir a ti la enfermedad. Lo que no ocurre con el rotavirus. El rotavirus necesita mayor inóculo infectante, necesita 10 a la 6, si mal no recuerdo, para producir enfermedad. Es decir, vas a multiplicar 10 por 10 por 10 por 10 por 10. Cuando te sale, te va a salir mucho más que 1 o 10. ¿Ya? Entonces, de todos estos factores depende que uno se enferme. ¿Ya? De todos estos factores. Ahora, nosotros todos los días, 24/7, nosotros estamos expuestos a microorganismos. Aquí, acá, en todos lados. Pero mi sistema inmunológico está batallando contra eso. ¿Verdad? Está batallando contra eso. Si mi sistema inmunológico está debilitado, ahí es que me enfermo. ¿Qué es lo que le pasa al paciente con VIH? El paciente con VIH no se muere por el virus del SIDA, por el virus del VIH, perdón. Él se muere por cualquier microorganismo que en condiciones normales no nos hace ni cosquillas. ¿Ya? Porque lo que el virus del VIH lo que hace es ataca una célula del sistema inmunológico, que simplemente son los CD4, linfocitos CD4, los atacan y esto hace que el sistema inmunológico no funcione correctamente. Entonces viene cualquier microorganismo que se lo encontraron aquí en el pupitre, te logró producir enfermedad y muchas veces hasta te mata. Si los pacientes con VIH se mueren de cándida, se mueren de histoplasma, se mueren de hongos, gran parte de los pacientes con VIH se mueren de hongos. Obviamente de hongos que afectan el pulmón, ¿no? Pero aún sigue llevando su medicación exacta, igual le lleva a afectar. No. El objetivo del tratamiento del VIH es evitar que la carga viral aumente. Yo tengo una carga viral que logró matarme CD4 y yo solamente tengo 100.000 linfocitos T y tengo 500.000 virus activos. Ya obviamente que va a ganar la batalla el virus. Entonces lo que tú tratas con el antirretroviral es evitar que el virus se replique. Replicar en virus quiere decir que se reproduzca. Entonces evitas que el virus se replique, ¿verdad? Y al no replicarse, tengo menos virus, ¿verdad? Y tengo la chance a que vuelvan a salir más células linfocitos T, ¿verdad? Y ahí yo tengo una carga viral baja y unos niveles de CD4 altos. Y ahí no pasa nada, que se puede vivir toda su vida. Pero si está lo contrario, los niveles de CD4 bajos y la carga viral alta, bueno, ese paciente se va a morir. Y eso no lo controlas. ¿Ya? ¿Mande? Cuando la carga viral es baja, hay casi personas contagiadas. Realmente las probabilidades de contagio son mínimas. Pero eso no se dice, ¿no? Porque si imagínate si se dijera, todo el mundo diría, ah no, tengo SIDA, pero tengo mi carga viral baja, no voy a pasar. Eso tú no lo sabes, ¿verdad? Eso tú no lo sabes. Eso tú no lo sabes. ¿Por qué? Porque puede ser que tú verdaderamente tengas la carga viral baja y tengas los niveles de CD4 altos, pero por ahí te descuidas en el tratamiento y en el momento que bajó la carga, los CD4 y la carga viral está alta, tú no es que te sientes mal, simplemente bajó los CD4 y no te vas a sentir mal hasta que no venga un microorganismo y te enfermes. Entonces puede ser que en 1 o 2 días te bajó los CD4, te aumentó la carga viral, te coronaste a alguien y ahí estaba la carga viral alta y le pasaste el VIH, ¿no? ¿Qué es el CD4? El CD4 es el sistema inmunológico. Voy a ir. El sistema inmunológico está formado por una inmunidad innata y una inmunidad adquirida. La inmunidad innata básicamente está formado o está a cargo de células fagocitarias.
Y en cambio la inmunidad adquirida está formado por los linfocitos T y los linfocitos B. Los linfocitos T están a cargo de los CD4 y CD8. Básicamente un resumen muy general de las células que conforman el sistema inmunológico. Entonces, la célula fagocitaria es la inmunidad innata. La célula fagocitaria lo que hace es comerse al microorganismo. Pero la célula fagocitaria nunca se va a comer una célula nuestra, nunca. Pero aquí hay una particularidad. Los virus, cuando entran a nuestro cuerpo, se meten a una célula. Por eso es que las células fagocitarias nunca van a acabar con una enfermedad viral. Porque van a una célula, la célula ya tiene el virus adentro, no se la van a comer. Entonces, el único que hace ese trabajo es el linfocito CD8, que se lo conoce como citotóxico. Él se pone al lado de mi célula, que está con el virus, destruye su membrana y por ende muere la célula y por ende muere el virus. Pero aquí viene lo importante, que el CD4 activa el CD8 y el CD4 ayuda al linfocito B a hacer anticuerpos y células de memoria. Entonces el VIH ataca a este. Y si yo no tengo CD4, no tengo quien me active el CD8, que es el que mata las células infectadas, y no tengo quien me active o ayude al linfocito B a que forme anticuerpos y células de memoria. ¿Ya? Por eso es que el VIH te lleva a la muerte. Si es que no se lo trata. ¿Alguna pregunta? ¿Células de qué dijo, doctor? Fagocito. ¿Cuál? No, después de los linfocitos B. Vaya al receso, después del receso les explico.